Bienvenidos a Dirección Correcta, el podcast donde hablamos sobre los temas de relaciones públicas, imagen y protocolo en torno a las actividades que todos tenemos y realizamos en el día a día. Para este episodio, número 14, vamos a hablar sobre todos aquellos comportamientos que hacen la diferencia en nuestra cotidianidad. Marcan nuestra imagen y muestran nuestros conocimientos sobre protocolo y el manejo de las relaciones públicas, no solo con las personas que conocemos, sino con toda la sociedad en general. Porque nuestra educación se muestra en el día a día, espero que cada uno de ustedes ya tenga su café en mano o su bebida favorita, porque hoy hablaremos de imagen, relaciones públicas y protocolo en los espacios públicos. Esta es la primera parte. Comenzamos. Mi nombre es Javiera Gutiérrez Ruiz y soy especialista en temas de relaciones públicas, imagen y protocolo. Con más de 15 años de experiencia desarrollándome tanto en el ámbito público como en el privado, este podcast tiene como objetivo que juntos, ustedes y yo, nos tomemos unos minutos y analicemos de una forma muy natural el día a día y conozcamos un poco más sobre las relaciones públicas, la imagen y el protocolo. Comprendamos cómo interactúan estos grandes aliados en el mundo en el que vivimos y los utilicemos a nuestro favor, pues conocerlos y aplicarlos nos harán ir en la dirección correcta. Antes de dar inicio, quiero invitarlos a que se suscriban a las diferentes plataformas por las cuales nos pueden escuchar, para que sean los primeros en enterarse cuando subimos nuevos episodios. Así que suscríbanse. Quiero agradecer todos los comentarios que nos han hecho llegar y los invito a que nos sigan recomendando con todos sus conocidos para que cada día se haga más y más grande esta comunidad. Y bueno, pues empecemos con el tema de hoy. Y es que en un momento social como el que estamos viviendo actualmente, caminar por las calles, tomar un paseo en el parque, ir a un centro comercial o simplemente pasear por la ciudad se ha convertido en un gran privilegio. Un privilegio que podemos potencializar cuando somos amables y educados con los demás. Y es por eso que hoy vamos a hablar de algunas normas de cortesía social básica que deberíamos de saber y de practicar desde muy pequeños. Porque gran parte de estas normas forman parte del sentido común. Pero como hemos dicho antes, y sabemos que el sentido común puede ser a veces el menos común de los sentidos, aquí les van algunos tips para que podamos potencializar nuestra imagen en algunos de los espacios públicos. Comenzamos. Y bueno, vamos a hablar primero que nada sobre algunas normas protocolarias que benefician nuestra imagen y también nuestras relaciones públicas en la calle. Lo primero es caminar con una actitud de vitalidad, una actitud de soltura, mostrarte ante los demás con una actitud positiva. Les recomiendo hacer contacto visual cuando caminen por la calle con las demás personas o con las personas con las que se vayan topando. Procura sonreír de forma ligera. Una sonrisa en realidad se agradece mucho y hace la diferencia por completo en la forma en la cual nos perciben los demás. Los invito a que hagan este ejercicio. Es impresionante cómo actualmente podemos salir a la calle y nos damos cuenta de que la gente se ha olvidado de sonreír y es una característica fundamental que mejora nuestra imagen. Asimismo, otra recomendación es tener en cuenta siempre el entorno en el cual nos encontramos. Respetemos la señalización en las calles. Fijémonos, por ejemplo, cómo está el entorno. Cuidemos las jardineras, las luminarias, los espacios específicos, por ejemplo, para la colocación de la basura. Es impresionante cómo la gente tira la basura en los lugares en los que no debe de hacerlo. Así que los invito, por favor, a que utilicemos los botes de basura y si en el lugar en el que nos encontramos no hay botes, entonces guardemos la basura y esperémonos a llegar un momento o algún lugar en el que podamos tirarla. Y aquí voy a hacer hincapié o un paréntesis en recordar que debemos de respetar al colocar la basura en su lugar claramente según el tipo de basura, de manera orgánica o inorgánica. Esto es algo muy importante porque si prestamos atención en esto, estamos prestando también atención en tener un buen estado en el lugar en el cual nos encontramos, en cuidar nuestro entorno. Y esa es la mejor manera de hacer que tu ciudad, tu barrio o tu entorno en general se mantenga en buenas condiciones. Nosotros somos responsables al 100% como comunidad de cómo se encuentra nuestro entorno. Ahora,
Otra cuestión que es muy común es que si alguien en la calle, por ejemplo, te para y te pide indicaciones para ubicarse o llegar a algún sitio, trates siempre de ayudarlo o de ayudarla de la mejor manera, dando indicaciones precisas y claras. Y si no sabes, entonces mejor no confundas. No pasa nada si dices, lo siento, no conozco, no soy de aquí, etc. Pero es mejor dar indicaciones precisas y claras o decir, desconozco el lugar, a empezar a confundir a la persona o estar inventando. Siempre sigue y respeta también las señales para el peatón. Es decir, nosotros como transeúntes también tenemos que respetar una serie de reglas cuando estamos en las calles de la ciudad. Así que les recomiendo siempre, por ejemplo, cruzar por las esquinas, utilizar los pasos peatonales o bien conocidos como pasos de cebra, utilizar los puentes, no usar, por ejemplo, los pasos de desnivel que pueden ser bastante peligrosos, esperar los altos. No le quieras ganar, por ejemplo, el paso a los vehículos, a las bicicletas, a las motos, por ejemplo, o a los autos, porque puedes generar un riesgo latente para tu salud. Recuerda siempre que la seguridad es primero, así que no te distraigas observando bien siempre dónde caminas. No camines, por ejemplo, viendo tu celular, que eso es algo muy común. Actualmente podemos salir a la calle y ver que todas las personas de repente pueden estar mandando mensajes, hablando por teléfono, incluso viendo videos mientras están caminando. Esto genera un riesgo a nivel social. No te pongas en riesgo tú y no pongas en riesgo a los demás. Si necesitas, por ejemplo, contestar algún mensaje mientras estás caminando o tomar alguna llamada, es mejor que te pares en algún punto o te detengas en algún lugar en específico para dar respuesta. Esa es la manera correcta en la que nos podemos conducir cuando somos transeúntes. Otro punto también consiste en recordar siempre ceder el paso a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a los niños. Esta es una regla de oro que está basada en una costumbre, pero que debemos de recordarla constantemente porque cuando vemos en la práctica, generalmente las personas podemos llegar a olvidarlo. Ahora, ante cualquier emergencia en la cual estés presente y si está en tus posibilidades, brinda ayuda. Llama a emergencias. Es importante conocer el número de emergencias de tu país. Por ejemplo, aquí en México, siempre recordar que cualquier emergencia podemos marcar al 911 y ellos nos pueden dirigir a las diferentes dependencias para que nos ayuden. Así que siempre trata de brindar ayuda cuando sea posible. Pues en circunstancias difíciles, cualquier acción, por mínima que parezca, puede ser de gran ayuda. Así que tengamos esto siempre en mente. Agradece siempre que sea posible, da las gracias. Es decir, por ejemplo, cuando algún vehículo no cede el paso, cuando alguien te brinda una mano, cuando alguien te cede un asiento en algún espacio público, son gestos que hablan de la educación de la persona. Todos estos gestos de cortesía pueden parecer mínimos, pero son grandes detalles. Así que lo que espera también la otra persona es recibir la misma cortesía, al menos con un agradecimiento. Ahora, en esta época de lluvias también tenemos que cumplir con ciertos protocolos cuando hacemos uso de instrumentos como el paraguas. Así que si caminamos por las calles con un paraguas abierto o utilizándolo, hay que tener precaución en tratar de no golpear a nadie. Si vas, por ejemplo, acompañado de una persona que es más alta, que sea esa persona quien lleve el paraguas, pues así será más cómodo, será más útil y evitarás también golpear a otras personas. Importantísimo también es que antes de subir al transporte público o de entrar a algún establecimiento cuando está lloviendo y tú llevas algún paraguas que vas llegando a una casa, siempre cierres el paraguas con antelación, lo sacudas y lo coloques en su funda protectora para evitar mojar los pisos o algunos otros objetos que se encuentren dentro del lugar en el cual estés llegando. Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos a alguien en la calle? Esto es muy común, que vayamos por la calle caminando y nos encontramos a alguien, un conocido, algún amigo. Y bueno, aquí hay dos opciones. Primero,
es, si quieres quedarte a platicar con esa persona, está bien, solo no estorbes el paso de los demás transeúntes. Es decir, evita pararte en medio de los pasillos, tapar las escaleras, las puertas del elevador, los andenes del transporte público, las ciclovías, etcétera. O sea, no estorbes. Puedes quedarte a platicar, pero elige un espacio específico para esto. Ahora, si no quieres platicar, simplemente puedes decir, hola, qué gusto verte, traigo prisa, pero después nos hablamos, después nos vemos. Y créemelo, nadie se va a ofender, pero sí te recomiendo que jamás trates de hacer como que no lo viste, porque esto es demasiado obvio y de cierta manera te vas a ver hasta cierto punto muy desatento o como una persona que no cuida el tema de sus relaciones públicas. También en esta cuestión de encontrarnos a las personas o de dirigirnos hacia los demás cuando estamos en la calle, hay que evitar a toda costa gritar o discusiones con otras personas en espacios públicos. Recordemos esa famosa frase que dice, se felicita en público y se dicen los errores en lo privado. Así que evita gritar, evita discutir, llegar a insultos y sobre todo a golpes, porque este tipo de actitudes pueden ponerte en riesgo a ti y a los demás. Además, que pueden mermar de manera muy fuerte tu imagen. Si alguien te agrede, te trata de una forma injusta, entonces apóyate de elementos de seguridad o denuncia esto, pero evita a toda costa generar un conflicto mayor. Te recomiendo que no uses groserías. Las palabras altisonantes demeritan demasiado la imagen de cualquier individuo, así que evítalas. Cambia tus expresiones y recuerda que en este campo de batalla que es la vida de manera en general, podemos utilizar mejores palabras para no perder la batalla de la imagen. Y por último, evita expresiones demasiado afectuosas. Todos hemos escuchado en algún momento a aquella persona que se dirige a su pareja como honey, cariñito, bomboncito, etcétera, ¿no? Puchunguito, muñequito, osito. Todas estas expresiones que pueden ser muy cariñosas, es preferible que las hagas directamente en lo privado y no en lo público. Ya sea hacia tu pareja, hacia tu novio, hacia tu amigo, hijo, etcétera, porque pueden ser consideradas de muy mal gusto. Así que estas son algunas de las normas generales que podemos tener cuando estamos en la calle, pero también otro gran espacio público es el transporte. Y es que en el transporte es uno de los espacios públicos más utilizados en los que en general se cometen más errores en cuanto a protocolo, imagen y relaciones públicas. Ya sea porque vamos estresados, porque no calculamos el tiempo de transporte o de traslado de un lado a otro, o porque simplemente en realidad el transporte público suele ser un punto focal de estrés en el día a día para casi todas las personas. Y es por eso que los invito a que pongamos en práctica ciertos puntos, ciertos tips que pueden ayudarnos a mejorar de manera sustancial nuestros traslados, pero sobre todo nuestro estado de ánimo y la forma en la que nos dirigimos a los demás. Recordemos aquel dicho que dice, costumbre es ley. Así que lo primero sería, 1, no rayes, no maltrates las instalaciones en general del transporte público, como los vidrios, los asientos, los anuncios y sobre todo no tires basura. Todas estas cuestiones forman parte de la imagen del transporte público y cuando nosotros empezamos a dañarlos, entonces empezamos a dañar la imagen y esto genera que nuestro entorno no sea el adecuado para que nos desarrollemos de manera correcta como sociedad. Así que también evita comer en el transporte público. Recuerda que el transporte en general es un lugar pequeño, cerrado, con poca ventilación. Es decir, la ventilación no es una cualidad que podamos presumir, por ejemplo, al menos aquí en México, por lo que hay que evitar que en el transporte público estemos con alimentos o que se convierta esto en una caja de olores. Es mejor no consumirlos por propia salud, por salud en general, y como una responsabilidad y atención hacia los demás. Ahora, si ves que algo no es tuyo, no lo tomes, seguro va a ser de alguien más. Así que responsabilicémonos de nuestra actitud en el transporte público, en el respeto hacia las cosas de los demás. Hoy en día es un básico portar el cubrebocas en los transportes públicos, así que por temas de salud pública, valga la redundancia, es importante usarlo, pero usarlo de una forma correcta, cubriendo nuestra nariz
y nuestra boca, así como el uso, por ejemplo, de gel, alcohol, etcétera. Entonces hay que respetar, sabiendo que tal vez no nos agrade mucho utilizar el cubrebocas, pero que sí es fundamental en estos espacios que son tan concurridos, pero que también son tan cerrados. Así que los invito a que continuemos respetando esta norma. Ahora, en el caso de las filas para comprar los boletos, recargar saldo, para abordar o para subir las escaleras, recordemos que todo lleva un orden, así que hay que respetar las filas y darnos cuenta de que nosotros formamos parte de ese orden o desorden que se genera en el transporte público. No te acerques también demasiado a las personas. Y muchas personas dirán, oye Javiera, pero es que esto es imposible, no estar tan cerca de las personas en el transporte público. Pero en la manera de lo posible hay que respetar su espacio personal, lo que conocemos como la soberanía hacia los demás. Entonces, si tenemos esos momentos en los que podemos alejarnos un poco, respetar el espacio, hagámoslo. Es algo correcto y nos vamos a sentir mucho más cómodos. De igual manera, cuando se trata de subir escaleras, por favor, mira hacia el frente. Si no llevas prisa, entonces colócate del lado derecho. Esa es la norma general. Al colocarnos del lado derecho, vamos a permitir que por el lado izquierdo las personas que traigan prisa puedan caminar, puedan subir directamente y entonces no estamos obstruyendo. De igual manera, cuando vamos a bajar por una escalera, hay que tomar el lado derecho si no tenemos prisa y siempre con nuestra mirada al frente, hacia los escalones, viendo dónde pisamos por nuestra seguridad y así lograr evitar más y más accidentes. Créanme, esto es algo muy obvio, pero la gran mayoría de los accidentes que suceden en el transporte público es en las escaleras, en los andenes, porque no nos estamos fijando directamente dónde estamos pisando. Ahora, los invito a que respetemos también las señaléticas que están dirigidas hacia las personas que utilizan el transporte público, es decir, hacia los usuarios, como el respeto a los espacios, a los andenes, por ejemplo, cuando se nos indica hasta qué punto podemos acercarnos o no a por ejemplo, al carril de los trenes o del metro, etcétera, tener ese respeto hacia las directrices que se nos están marcando, porque al final de cuentas están ahí por una sola razón, y esa es nuestra seguridad. No utilices los ascensores, y dirás, ¿cómo que no utilices los ascensores? Para eso están. Y bien es cierto que directamente, por ejemplo, si pensamos en el metro, existen los ascensores, pero con una función en específica, para que los utilicen las personas de la tercera edad, personas mayores, personas con algún tipo de discapacidad motriz. Para eso están. Entonces, si tú no estás dentro del rango que acabamos de mencionar y puedes caminar, por favor, utiliza las escaleras. Se ve muy mal el que estés utilizando los ascensores cuando realmente no lo deberíamos de hacer. Entonces, cuidemos nuestra imagen y respetemos el por qué están estos ascensores ahí. Evita también llevar las carriolas abiertas. Esto es muy común y este es un tip para mamás, papás, por favor. Las carriolas abiertas dentro del transporte público solo generan mucho caos, puede ser riesgoso y además no es práctico para nadie. Los invito a que si vamos a llevar una carriola, la llevamos cerrada y solo la abramos en los espacios públicos, no en el transporte. También te invito a que no consumas bebidas alcohólicas, no fumes. Por favor, son espacios cerrados, hay que respetar. Cada día hay mucho más conciencia sobre esto, pero no podemos dejar de lado esta gran recomendación, no fumar en los espacios cerrados como lo es el transporte público, hay que respetarlo. Y lo ideal sería no hacer ni recibir llamadas telefónicas cuando vamos en el transporte público, pero cada día esto es casi imposible. Así que si utilizas tu teléfono, por favor, jamás lo hagas en altavoz. Recuerda que cuando recibimos una llamada, esa llamada es para nosotras. No nos tenemos por qué estar enterando de las llamadas de los demás. Y aprovecho también para explicar que esto de te están hablando a ti, no le están hablando los demás, implica también temas de quiero escuchar música en mi celular o quiero ver algún video, algún reportaje, etcétera. Coloca auriculares, coloca audífonos para que esa actividad solamente la estés realizando tú y no la estés realizando toda la gente que va en el metro, en el camión, etcétera. Otro espacio público, por ejemplo, son el transporte
en taxis o en transporte por aplicación, que es cada día más común que los utilicemos. Es un medio de transporte mucho más rápido, también con un costo un poco más elevado, pero que también tiene estas normas protocolarias que nos permiten cuidar nuestra imagen. Así que algunas de las recomendaciones son las siguientes. Cuando subas, siempre verifica que la información, por ejemplo, que te mandaron en tu celular sobre la persona que va a ir a recogerte, coincida directamente con la persona que llegó. Es decir, por ejemplo, el tarjetón, las placas, la cara de la persona. Ahora podemos ver incluso hasta el color del carro. Hay que revisarlo, y esto por temas de seguridad. Siempre saluda de una forma respetuosa e inmediatamente indica tu destino y la ruta a seguir. Si bien puede que el conductor te proponga una ruta diferente, siempre recuerda que tú tienes la decisión final, así que tú establece por dónde te quieres ir. Si deseas que el conductor, por ejemplo, abra o cierre las ventanillas, prenda el aire acondicionado, cambie la música, puedes pedirlo, pero recuerda que hay que pedirlo de una manera atenta, con cortesía y de una manera muy respetuosa. Y si te incomoda de alguna forma la manera en la que maneja el conductor, ya sea porque está siendo grosero con los transeúntes, porque se está pasando los altos, porque la velocidad no es la adecuada y te empiezas a sentir incómoda, puedes pedir en cualquier momento que te bajen, puedes liquidar directamente el pago de ese pequeño trayecto que estés teniendo, y después puedes quejarte, por ejemplo, con una aplicación si utilizaste este servicio, o con el sitio general de los taxis. Pero no entres en conflicto de manera directa. Ahora, hay que evitar ensuciar las unidades, pero si lo haces, avisa al conductor. Esto es un detalle que se agradece, sobre todo para que los siguientes usuarios de este taxi, por ejemplo, o de este vehículo, lo encuentren en perfectas condiciones. Y si llegas y te encuentras algún objeto en el vehículo, repórtalo inmediatamente. Creo que todos conocemos a una persona que ha olvidado o la cartera o los lentes o algunos papeles importantes, bolsa, etcétera. Y la verdad es que se siente bastante bien que podamos vivir en una sociedad en la que si olvidamos algo dentro de un transporte público podamos recuperarlo debido a la honestidad de las otras personas. Y puedes platicar con el conductor, sí, es una opción, pero recuerda que al ser un desconocido, los temas deben de ser generales, como el clima, la ciudad, el tráfico, sin entrar a demasiados detalles. Y si no quieres platicar, también es válido ir en silencio, pero siempre pendiente de que se esté recorriendo la ruta que tú has trazado. Ahora vamos a un tema dentro de un espacio público que generalmente nadie nos enseña, pero que lleva mucho protocolo y que todos lo hemos utilizado en algún momento. Y esto es el ascensor. El ascensor o el elevador es otro de los espacios públicos más reducidos que existen, pero también uno de los más utilizados. Y aunque no lo creas, su utilización siempre requiere un protocolo específico. Y ese es, por ejemplo, que cada que entres a un ascensor y se encuentra otra persona ahí, es importante saludar. Un simple buenos días, buenas tardes, asentar con la cabeza es lo correcto. Antes de subir, también es importante que nos retiremos un poco de la puerta y esperemos a que, si hay personas que van a bajar, bajen por completo. Y ojo, este tip aplica también para cualquier tipo de transporte público. Entonces, una vez que bajan las personas, tú puedes ingresar de manera directa. Por seguridad, siempre debes de respetar el número de personas que son admisibles en el elevador. Esto siempre se encuentra colocado en un letrero al interior del ascensor. Pero por favor, por sentido común, si nosotros estamos esperando el elevador y se abre y ya de por sí está bastante saturado con el número de personas, entonces evita subirte. Espera al siguiente. Es lo más correcto y estás cuidando no solo tu comodidad, sino principalmente tu seguridad y la de las demás personas. Ahora, el ascensor, al ser un espacio pequeño, recuerda que de cierta manera invadimos la soberanía personal de las otras personas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando entramos a un ascensor generalmente volteamos hacia arriba? Los invito a que hagan este ejercicio. Si nosotros estiramos nuestras manos
nos damos cuenta que ese espacio que abarcan nuestras manos estiradas es conocido como el espacio de la soberanía personal. Si alguien se acerca más de la distancia que estoy marcando con mis brazos, siento de cierta manera que me está invadiendo o que tiene que ser una persona muy cercana a mí. Este espacio evidentemente no lo podemos cuidar cuando vamos en un ascensor. Entonces, lo primero que hace nuestra vista es voltear hacia arriba para cubrir ese espacio, esa distancia, sin sentir que alguien está pegado a nosotros. Entonces, cuando nos vamos a un elevador, la recomendación es sí subir y que nuestra mirada, lo correcto sería que suba, que voltees a ver el techo o voltees a ver algún otro espacio, pero que nunca veas directamente a las personas que están a tu alrededor. Estas miradas, que pueden ser directas o intensas, no son correctas y pueden generar de alguna u otra manera una incomodidad directa con las demás personas. Asimismo, y esa recomendación es importante que la sigamos, evita subir con mascotas a los elevadores, sobre todo, por ejemplo, si las personas con las que vas a subir no son del círculo cercano de la mascota. Y dirás, Javiera, es imposible no subir con mi mascota, yo voy con mi mascota para todos lados. Está bien, puedes hacerlo, pero entonces procura que dentro del elevador sean la mascota y tú, nadie más. ¿Por qué? Es muy común que en estos espacios públicos se sufran ciertas averías. Y entonces no es recomendable que en una situación en la que, por ejemplo, se quede atascado un elevador, dentro de él estén personas con animales, con mascotas que no se conocen, porque se pueden generar crisis. Y entonces hay que cuidar esa seguridad. Entonces, si vas a utilizar el ascensor, utilízalo con tu mascota, pero solo tú. Y si no, espérate al siguiente ascensor. Y así vas a lograr cuidar no solo a tu mascota, sino también a las personas que utilicen el ascensor. Ahora, si hay espacio cuando llegas a él, entonces evita darle la espalda a la otra persona. Si te colocas junto al área de los botones, pregunta a los demás a qué piso van y puedes tú ser esa persona que tenga la cortesía de apretar los botones hacia los pisos a los que van dirigidos. Si vas acompañado, lo recomendable sería hablar en corto. No nos tenemos que enterar todos los demás que estemos en el ascensor sobre tu plática. No alces la voz. Aunque actualmente, por temas de pandemia, es recomendable y de hecho es casi normativa que todos utilicemos cubrebocas, hay que utilizarlo de la manera correcta. Mejor sería no estar hablando, evitar las conversaciones, porque obviamente por salud pública. Pero si no es tu caso, en esta situación, mi recomendación es que tu voz sea baja, que hables en directo con la persona que estás ahí. Recordemos que vamos a durar en realidad pocos minutos en un ascensor, así que evitemos tener conversaciones en él. Al salir, puedes decir simplemente un hasta luego, adiós o que tengan un buen día. Eso es todo y se considera muy amable y dejas una muy buena imagen en las personas con las que estás compartiendo el ascensor, aunque sean personas completamente desconocidas. Si estos temas les están gustando, los invito a escuchar la segunda parte del episodio, donde vamos a continuar hablando sobre imagen, relaciones públicas y protocolo, pero ahora en otros espacios públicos como el auto. ¿Qué pasa en el auto cuando convivimos con otras personas, con nuestros familiares, en las salas de espera, por ejemplo, y en algunos otros recintos públicos como el museo, el cine, etcétera, ¿no? Espacios públicos en los que todos hemos estado y que obviamente debemos de cuidar nuestra imagen y nuestro protocolo. No te pierdas el episodio número 15. Espero que esta información les sea muy útil y que puedan ponerla en práctica. No olviden escribirme y contarme sus experiencias al respecto. Esto es Dirección Correcta. Los invito a que nos sigan escuchando y recomendando, pero sobre todo los invito a que no dejen de ir en la dirección correcta. Hasta luego.